Buen día para todos. Soy Alberto Muguiro, ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA de la Agencia de Extensión de General Pico, La Pampa, y también trabajo en el CERET, que es el Centro Regional de Educación Tecnológica, en el cual hace 24 años que desarrollamos junto a mis compañeros cultivos intensivos, o sea, me dedico a la investigación, experimentación y prueba de materiales de cultivos intensivos en La Pampa. Cuando me refiero a cultivos intensivos, son cultivos hortícolas bajo cubierta, y somos referentes acá en La Pampa en este tipo de producciones. Les agradezco a los que organizaron este simposio por haberme invitado a participar, a nuestro grupo de trabajo en general, y para contar nuestra pequeña experiencia acá en General Pico, en el CERET. Sobre lo que voy a hablar hoy es un poco sobre la evaluación de los cultivos de cobertura y de abonos verdes con respecto a las propiedades físicas que encontramos acá en los suelos en La Pampa, y sobre todo trabajando con productores hortícolas y trabajando en el CERET, en el módulo hortícola que tenemos, con este tipo de experiencias, ¿no? ¿Qué problema tenemos, o teníamos, tenemos y vamos a tener en este tipo de sistemas? Básicamente que tenemos monocultivos de lechuga o de cultivos de hoja. El laboreo que se hace en los suelos es muy superficial, de cada 20-30 centímetros, porque trabajamos con motocultivadores y herramientas poco pesadas. Eso lleva a que, bueno, tengamos problemas de salinización por el uso del agua de riego, que no es de excelente calidad, y por supuesto también problemas de encostramiento superficial o subsuperficial en el suelo. ¿Qué pensamos con Cristian, Carlos, que son mis compañeros, sobre todo Cristian Álvarez, que es el precursor de esta forma de trabajar diferente, o de esta prueba que estamos haciendo en los invernaderos? ¿Cómo mitigar esos problemas? Y bueno, pensamos en el uso de gramíneas utilizadas como cultivo de cobertura o como abonos verdes, permitiendo que las propiedades físicas o químicas de los suelos se vean modificadas o transformándose en herramientas para modificar esos efectos negativos, ¿no? Problemas de infiltración, lixiviación de nutrientes, salinización, que llevan a que la actividad hortícola pase eso continuamente. Y elegimos, después de algunos años de ensayo, el centeno como cultivo de cobertura, como cultivo de servicio, simplemente con mucho énfasis en reciclar nutrientes, en incorporar carbono, en generar cobertura, y eso hacía que, bueno, o hace que la evaporación del agua y la aparición de maleza sea menor, mejorando la porosidad, y bueno, todo eso es lo que nos planteamos al inicio del ensayo. ¿Qué veíamos que pasa en el sistema de General Pico o de la zona norte? Bueno, hicimos muchos relevamientos con productores, con el tipo de agua que tenían esos productores, análisis de agua, y bueno, vimos que la presencia de nitratos en agua, si ustedes observan, en General Pico, en toda la zona de los productores que evaluamos, es bastante alta, después de un umbral que pusimos como de 50 miligramos por litro, que sería un valor umbral. Bueno, vemos que hay muchas producciones que tienen elevados contenidos de nitrato en agua. Bueno, eso nos llevó a pensar que, por supuesto que es una problemática, pero pensando en la contaminación de napas o de acuíferos, ¿no? Entonces empezamos a incorporar este tipo de gramíneas en los sistemas productivos intensivos, y bueno, hemos hecho muchas pruebas durante muchos años. Este ensayo comenzó en el 2011, 2012, y bueno, lo que nos iniciamos a probar distintas especies de gramínea. Bueno, nos quedamos con el centeno, que como ustedes pueden observar, en apenas 60 días, 50, 60 días, 70 días, producíamos entre 4 y 6 mil kilos de materia seca en biomasa, y eso creíamos que era muy importante en el menor tiempo posible. O sea, lo que queremos usar es un cultivo de cobertura o abono verde que en el menor tiempo posible produzca la mayor cantidad de biomasa. Y eso lo logramos con el centeno. Después de probar avenas, triticales, bueno, nos quedamos para poder hacer ensayo con el centeno. Ahí ven fotos de lo que era la producción de biomasa en los invernaderos. Posteriormente, donde no estaba el cultivo de cobertura, cómo se ve la aparición de malezas, que era uno de los problemas que queríamos resolver. Y bueno,
teniendo como principal solución, ya que el centeno iba a ser el cultivo elegido, empezamos a trabajar en los invernaderos. Estos son instalaciones del CERET actualmente, como abono verde, básicamente, pensando en qué propiedades podíamos mejorar al incorporar estos abonos verdes como cultivos de cobertura al suelo. Y bueno, como empezamos a observar y sacar y determinar la cantidad de biomasa que tenían esos cultivos, como ven, generábamos alrededor de 4.500 kilos de biomasa en centeno. Bueno, también probamos centeno más vicia, pero bueno, con respecto al testigo que no tenía nada, obviamente. También medimos el nitrógeno en biomasa que tenía esas coberturas. Nos daban una alta cantidad de nitrógeno en biomasa, obviamente que en el testigo nada. Cuando medíamos el nitrógeno también en el suelo como nitratos, veíamos la cantidad de nitrógeno en el suelo. ¿Por qué esta diferencia con el testigo? Bueno, porque esta diferencia que existe con el testigo, que tenía disponible 100 kilos, 110 kilos de nitrógeno, es que estaba incorporada en la biomasa del cultivo, ¿no es cierto? Cuando poníamos los nitratos en diferentes estratos del suelo, medimos a distintas profundidades, a 0,20 y de 20 a 60, veíamos que en general estos tenían mucha captura de nitrógeno, los cultivos con cobertura, y principalmente nos llamó la atención algo muy importante, que en los primeros 20 centímetros estaba la mayor cantidad de nitrógeno disponible, pero que después de los 60 centímetros, entre los 20 y los 60 centímetros, había una gran cantidad de nitrógeno que no se usaba porque estaba muy profundo, y los cultivos de lechuga o cultivos de hoja no tienen raíces profundas como para poder utilizar todo este remanente de nitrógeno. Cuando sumamos las dos partes, nitrógeno del suelo más nitrógeno biomasa, veíamos una diferencia entre el testigo y los dos tratamientos. Bueno, ¿qué nos podemos pensar con esto? Bueno, cuando hacíamos la diferencia, encontramos que teníamos una diferencia, una pérdida de 30 kilos de nitrógeno en el sistema, simplemente entre el testigo y los tratamientos. Eso nos lleva a pensar, bueno, ¿dónde fueron a parar ese nitrógeno, esos 30 kilos de diferencia? Bueno, entonces son preguntas que nos hacíamos, preguntas que surgen en el grupo, y bueno, que tratamos de ver que este nitrógeno que se perdía, poder capturarlo con la biomasa, ¿no? Con los cultivos de cobertura. Pasando un poco, saliendo del cultivo de cobertura y entrando ya al cultivo de lechuga, que es el cultivo que elegimos para hacer el tratamiento y para hacer los ensayos, podemos visualizar algunas propiedades químicas, como son la conductividad eléctrica que había en el suelo al momento del cultivo. Si bien no hay diferencias significativas, hay algunas diferencias absolutas en el tema de cómo era el dato de conductividad eléctrica, que bueno, que no son datos muy elevados, pero a su vez teníamos que tener cuidado. En cuanto a pH del suelo, al momento del tratamiento, del ensayo, vemos que no hay ninguna diferencia ni significativa ni absoluta, porque obviamente no estamos incorporando ninguna enmienda, ningún químico para revertir la situación del pH, que si bien son pH aceptables, algunos son bastante altos en esta zona. Cuando medimos los nitratos a la cosecha, o sea, en el cultivo de lechuga, podemos visualizar que el contenido de nitratos en los sistemas de cobertura, cómo captábamos esos nitratos en la lechuga, ¿no es cierto? ¿Qué contenido de nitratos tenía la lechuga? Y bueno, veíamos que estaban mucho más altos que en el testigo. Eso que nos puede llevar a pensar que, bueno, parte del nitrógeno recuperado por los cultivos de abonos verdes, en este caso, eran incorporados a la biomasa de la lechuga, y eso permitía que no se perdieran tanto como pasó en el testigo, ¿no? Y esa es la diferencia que podemos ver, y podemos evaluar qué tan importante era este cultivo de cobertura como abono verde,
cuánta recirculación de nutrientes, en este caso nitrógeno, que es un elemento muy importante para nosotros, básicamente porque tenemos que tener cuidado de que no se pierda en profundidad, son suelos arenosos, y cuánto de ese nitrógeno es aprovechado por el cultivo de cobertura y posteriormente por el cultivo que hacemos para producir, en este caso, lechuga. También vimos efectos acumulados, o qué nos cuenta el efecto acumulado de trabajar con cultivos de abono, de cultivos de cobertura durante algunos años. Ustedes piensen que este ensayo lo empezamos en el 2011, 2012, y actualmente lo seguimos realizando, sacando datos edáficos del suelo, a ver cómo se comportan esas propiedades físicas, y en este caso podemos observar la textura que tenía el suelo. Este es el suelo del testigo, y este es el suelo después de 4 o 5 años de trabajar con este tipo de coberturas, los agregados que tienen a simple vista. Y bueno, y eso se vio aparejado con los datos de densidad aparente, con datos en los primeros 20 centímetros de profundidad, datos de densidad aparente muy buenos con respecto al testigo, con diferencias significativas. El asterisco significa que se han demostrado diferencias. También con la capacidad de campo a campo medimos. La capacidad de campo a campo la hacemos después de dejar drenar el suelo, regar, dejar drenar el suelo, después de 7-8 días, con cobertura y en el testigo, y medimos la cantidad de agua que tiene ese suelo. Bueno, como podrán observar, también había diferencias significativas en los primeros 20 centímetros, con un porcentaje de agua disponible mayor en la cobertura que en el testigo. Todos estos datos o conocimientos que íbamos adquiriendo con estas nuevas coberturas, o con esta nueva incorporación de los cultivos de abonos verdes, también lo traducimos en estos años en medir los rendimientos de los cultivos que hacíamos de arriba, ¿no es cierto? Bueno, y como ustedes pueden observar, durante los primeros 4 o 5 años no vimos tantas diferencias, pero a partir del cuarto o quinto año de observaciones y de mediciones, empezamos a ver diferencias en algunos cultivos como tomate, algunos en lechuga significativos, probamos acelga también, y estos 2 últimos años probamos un cultivo de tomate perita dentro de los invernaderos, donde también anduvo muy bien y con diferencias, ¿no? ¿Esto qué les puedo decir? Bueno, que en esta trayectoria de un ensayo de larga duración, podemos ver diferencias, podemos ver que estamos mejorando algunas propiedades físicas de los suelos a largo plazo, con algunas prácticas que hemos incorporado con estos sistemas de cobertura, ¿no es cierto? Como conclusiones preliminares, ¿qué podemos observar? Bueno, teníamos en este sistema mediciones con lisímetros de agua, en donde pudimos observar diferencias en el uso del agua, en la eficiencia del uso del agua en el 20%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando en el cultivo de cobertura usamos tantos milímetros para producir 1 kilo de lechuga, en el testigo usamos un 20% más de agua. Eso implica tener conciencia del uso del agua. En la pampa, y como en todos lados, no abunda el agua para riego, por lo tanto acá tenemos que regar con agua de perforación, entonces tenemos que cuidar básicamente ese agua. Esta será una de las formas de mitigar o cuidar un poco el recurso agua cuando los incorporamos en los sistemas intensivos. También vimos, como mostré en los gráficos, una importante captura de nutrientes, sobre todo nitrógeno, en valores de 110 kilos de nitrógeno en biomasa. Reducimos la salinidad del suelo, como ustedes vieron en la conductividad. Es cierto que no modificamos el pH. Tuvimos una mejora en la materia orgánica de los suelos bajo ensayo, lo medimos, de un 10%. Y sobre todo mejoramos algunas propiedades físicas como la infiltración en el suelo, en un 70%. Los cultivos de invierno utilizados como abonos verdes versus cobertura permanentemente producen un plus, y producen un 13% más medido, y eso va en los rendimientos que obtuvimos. Yo les mostré el gráfico de rendimiento recién de kilogramos por metro cuadrado de lechuga, y bueno, hemos medido que fueron, o sea, el incremento en la producción fue de un 5% en lechuga, en los rendimientos hablando, ¿no?
un 15% el tomate promedio y un 10% la selga en los últimos 10 años de ensayo. Y un poco para ir terminando, les muestro que este tipo de herramientas, este tipo de sistemas están siendo utilizados por algunos productores acá en la zona de Pico y en algunas zonas de La Pampa. No se olviden que nosotros somos un módulo hortícola donde nos visitan muchos productores, donde asesoramos a muchos productores hortícolas de La Pampa, y bueno, estas prácticas las tratamos con INTA, ir difundiendo, ir transmitiendo, ir comunicando a los productores, haciendo jornadas, haciendo cursos, tratando de generar un intercambio y generar datos para que los productores se convenzan de que este tipo de práctica no solo mejora algunas propiedades en los suelos, sino que impactan en la producción también, ¿no? Son fotos de productores acá de Pico, con cultivos de abono verde, pero mirando que para no perder ni productividad ni tiempo, en los pasillos se sigue cultivando con hortalizas. Este es el caso de una escuela, en Hilario Lagos, que también el profesor tiene una huerta muy grande, y bueno, empezamos a trabajar con él para recuperar suelos, para recuperar productividad de suelos que estaban directamente muy degradados con centeno, como cultivo de cobertura y como abono verde. Simplemente ese centeno se corta con motogodaña, se le pone un plástico negro para poder secarlo, y arriba de este centeno se trasplantan cultivos de verano, zapallito, zapallo, el maíz anda muy bien, como para mostrar un poquito más. Este es el caso de fotos del Ceret del año pasado, con incorporación de abonos verdes como precursor de cultivos de verano, de tomate, de pimiento, de berenjena, andan muy bien en este tipo de suelos. Y bueno, un poco transmitirles nuestra experiencia en sistemas intensivos bajo cubierta y a campo, tratando de compartir todos estos conocimientos con los productores de toda La Pampa y de todo el país. Muchas gracias.